Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y estar en esta facultad, en un evento sumamente interesante y en una mesa que en lo particular me interesa mucho. Bueno, voy a hablar de las autoviudas, pero voy a hablar un poco de forma más amplia de la criminalidad femenina, sobre todo de las mujeres homicidas. Y me gustaría centrarlo en una comparación entre tres niveles. La concepción de lo normal, de lo permitido, de lo prohibido, son construcciones culturales propias de cada sociedad, propias de cada momento histórico, y por lo tanto cambian de época en época. De época en época y de lugar en lugar. Incluso varían según cada sector socioeconómico y cultural. Por lo tanto, en el seno de una misma sociedad, actos que son reprobados por algunos grupos pueden ser tolerados, justificados o incluso apoyados por otros grupos. Piénsense, por ejemplo, en problemas como el aborto, como el consumo de marihuana o como la piratería. Ahora, cada código de conducta y de valores presenta su propio catálogo de lo permitido y de lo prohibido. Un individuo que considera, por ejemplo, el robo como un delito grave, reprueba o reacciona de forma diferente ante un ladrón que un individuo que lo considera como una falta menor. Por lo tanto, al igual que existen en la comunidad diferentes opiniones, valores, simpatías, prejuicios o temores en torno al delito, existen también diferentes sanciones o reacciones respecto al delito. Yo me he interesado por comparar o por contrastar tres de ellas. Por una parte, lo que yo llamo la sanción legal, que es la sanción contemplada por el Código Penal para cada uno de los delitos. En segundo lugar, la sanción judicial, que es la decisión o la sentencia aplicada por los jueces. Los jueces, en cada caso, interpretan hechos y leyes, y en estas interpretaciones pesan ideas, valores, experiencias, trayectos culturales. Me interesa, por último, comparar sanción legal, sanción judicial, con la sanción social o las reacciones de la comunidad, que en realidad, habría que hablar de sanciones sociales, pues como he dicho, diferentes sectores pueden pensar y actuar de forma diferente ante un delito o ante un delito. Las tres sanciones, como vengo diciendo, no necesariamente resultan iguales o se corresponden. Por ejemplo, no todos los individuos que se alejan de las pautas de conducta socialmente aceptadas por la sociedad o por algunos de sus sectores pueden ser sancionados penalmente, pues solo pueden ser los que cometen un acto tipificado como delito en el Código Penal. Como ejemplo, cabe recordar el debate que se dio en torno a la posibilidad de sancionar o no la homosexualidad a fines del siglo XIX. Se determinó finalmente que se sancionaría, pero solamente si era cometido con escándalo o en el ámbito público. Por otra parte, tampoco pasa que todos los sectores estén de acuerdo con que se sancionen algunos actos. Por ejemplo, el aborto. Algunos sectores están en contra de la penalización del aborto. Por tanto, habría una falta de correspondencia entre la sanción contemplada o no contemplada por los legisladores y la reprobación o aceptación por parte de la comunidad o de ciertos sectores. La misma falta de correspondencia la podemos encontrar en el grado de sanción que merecen algunos actos. Como he dicho, para algunos sectores, algunos actos pueden ser más reprobables que otros. Desde estas perspectivas o estas preocupaciones, voy a considerar dos tipos de homicidio femenino: el infanticidio y el homicidio pasional, y aquí es donde voy a hablar de algunos casos de autoviudas. ¿Alguien sabe manejar estas cosas? Si alguien me ayuda, estaría muy bien. Bueno, empecé con un problema con la impresora y ahora tengo un problema con esto. Bueno, empiezo entonces por infanticidios. En general voy a tratar un periodo más o menos amplio, porfiriato y los primeros años que siguieron a la revolución. Más o menos voy a estar hablando de 1870 hasta mediados del siglo XX, hasta 1950. Empiezo entonces por el infanticidio. El infanticidio se define como el asesinato de un infante al momento de su nacimiento o durante las siguientes 72 horas.
Lo primero que hay que decir es que el infanticidio merecía en la legislación una pena menor que el homicidio. Si el homicidio simple, un homicidio cometido sin calificativos, es decir, sin premeditación, ventaja o traición, se sancionaba entre 1871 y 1929 con una pena media de 12 años de prisión, el infanticidio merecía una pena menor, de 4 a 8 años. Este es un momento en que se pretende que los jueces se ajusten completamente a la ley al aplicar, al impartir justicia. Se reacciona contra una justicia de antiguo régimen, una justicia propia de la Nueva España, donde los jueces contaban con un amplísimo margen de decisión. En cada caso podían estudiar las costumbres del lugar, pero además aplicaban una serie de conjuntos normativos, no todos ellos escritos. Podían basarse en interpretaciones filosóficas, doctrinas religiosas, sentencias anteriores e incluso en una serie de derechos también escritos. Esto les daba una gran capacidad y, según la lógica liberal, violaba dos garantías que para los liberales son fundamentales: la certeza o la seguridad jurídica y la igualdad jurídica, porque se consideraba que con este amplísimo margen de decisión la justicia no era uniforme y variaba de juez en juez. Se pretende entonces a partir de 1871 que los jueces se limiten a aplicar la ley de la forma más ajustada, e incluso se habla de exacta aplicación de la ley, y se contempla para cada delito una pena media que puede aumentarse o puede disminuir, pero considerando las circunstancias que también están valoradas y presentes en el Código. Bueno, el infanticidio merecía de 4 a 8 años de prisión. Ahora, la pena era de 4 años si se cometía en las siguientes circunstancias: si el infanticidio lo cometía la madre, si el niño era ilegítimo y si la madre no tenía mala fama, había ocultado su embarazo y parto y no había inscrito a la criatura en el registro civil. Si faltaban estas circunstancias, la pena iba aumentando un año a un año hasta poder llegar al máximo si se trataba de un hijo legítimo. Es decir, la clave de la baja penalidad considerada por los legisladores para el infanticidio está en el honor. En el porfiriato está vigente una concepción del honor que, en el caso de la mujer, está estrechamente ligado a la honra: la virginidad de la mujer soltera, la fidelidad de la casada y la castidad de la vida. Además, se creía que cuando una mujer perdía su honra, manchaba el honor de los hombres de la familia. Así, una parte del honor masculino, tan importante en la época, dependía del honor de las mujeres a su cargo o emparentadas con ellos. La legislación protegía el honor de la familia y el honor masculino. Hay diferentes figuras legales que castigan la pérdida del honor o que protegen el ocultamiento de la deshonra. Por ejemplo, si un hombre asesinaba al amante de su esposa o al amante de su hija, sorprendiéndolas a tener relaciones sexuales, merecía tan solo una pena de 5 años, en 1861 a 1929. El Código de 1929 despenaliza, es decir, entre 1929 y 1931, estos hombres no recibían sanción alguna, y a partir de 31 se elimina la consideración al esposo, pero se conserva la del padre, que podía solo pasar 3 días en prisión por este tipo de homicidio. Bueno, este peso se nota también en el infanticidio. Lo que se está protegiendo es la honra de la familia. La mujer deshonrada, si no tenía mala fama, si había ocultado el embarazo, si se trataba de un hijo ilegítimo, merecía una sanción considerablemente baja al cometer un infanticidio. Esto en el Código del 71. La redacción del Código del 29 es todavía más clara. La sanción es de 10 años de prisión en caso de femicidio, pero se reducirá a la mitad cuando lo cometa la madre, proponiéndose ocultar su deshonra. Y en el Código de 1931 la sanción todavía era menor: 3 a 5 años si se presentaban todas estas circunstancias. Resulta interesante mencionar que en otras naciones se encuentran consideraciones y sanciones semejantes. Incluso en algunos casos se volvió a ligar, como en el Código de 1929, explícitamente infanticidio y defensa del honor. Por ejemplo, el Código Penal argentino definía el infanticidio como el asesinato de un recién nacido por su madre con el fin de ocultar su deshonor. Si la madre lo cometía por cualquier otro motivo, era ya juzgada por homicidio. Por lo tanto, las infanticidas cabían dentro de una concepción de género que daba gran importancia al honor masculino y que consideraba que este honor se empañaba por las faltas cometidas por sus mujeres que estaban bajo la tutela del padre o del marido.
privaba un modelo de conducta que asignaba al hombre de esfera pública lo político, lo laboral, al hombre le encargaba la manutención de la familia, también la autoridad de la familia, mientras que a las mujeres les reservaba el ámbito doméstico, el cuidado del marido y de los hijos. Como he dicho, esto se refleja en la legislación en diferentes ámbitos. La mujer tenía menos derechos sobre los bienes. Una mujer que deseaba comerciar necesitaba la autorización expresa del marido. El marido podía retirar esta autorización en cualquier momento y la mujer tenía varios días para liquidar sus negocios. No tenía la patria potestad de los hijos. En fin, se refleja en diferentes cosas, entre ellas en el infanticidio. Esto sería lo que el nivel o el plano de la sanción de los legisladores al infanticidio. Resulta muy interesante compararlo con los otros dos planos. La sanción judicial. Los jueces eran igual o incluso más indulgentes con las infanticidas que los legisladores. Investigadores que han estudiado el infanticidio en Argentina, Alemania, Estados Unidos e Italia sostienen que jueces y jurados simpatizaban con jóvenes mujeres en problemas que, conducidas por la desesperación, mataban al recién nacido para ocultar su deshonra. Se las veía más como víctimas que como criminales. Para obtener una sentencia favorable, estas mujeres debían demostrar que habían cometido su crimen por honor. Si ya tenían otro hijo, por ejemplo, no tenían nada que hacer si ya tenían otro hijo ilegítimo. Que habían sentido vergüenza por su embarazo, por lo que lo habían ocultado, y que tenían instintos maternales, pero que la vergüenza había superado su amor de madres. Varios estudios demuestran que la condena era todavía menor si probaban que habían cometido el delito en un periodo de no razón o de no albedrío producto de posparto. Así, mientras más violento era el crimen, más irracional le parecía el juez y más posibilidades tenían de ser exoneradas. Hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, Cristina Ruggero, una historiadora, muestra cifras entre 1871 y 1905. De 20 infanticidas, 3 obtuvieron condenas menores, 5 fueron absueltas y solamente 12 recibieron sentencias intermedias. Lo que yo encuentro es que todo este panorama coincide con lo que sucede en México. Como ejemplo les voy a hablar brevemente de 2 casos. En 1877, Francisca María, una molendera soltera de 24 años de edad, fue seducida por un mozo de la casa en que trabajaba. Ella había ocultado el embarazo a los padres, había ocultado el embarazo a los patrones y llegado el momento del parto, ella fue al corral, parió, no supo nada. O sea, ella aventó a la criatura a una esquina, le tiró piedras y se fue. Días después, cuando el cadáver fue encontrado, estaba ya completamente destrozado y mordido por los perros. Un caso similar, 2 años después. Patricia Uribe, otra molendera, 19 años, soltera, estaba comprometida en matrimonio con otro empleado doméstico, tenía un amante, se embarazó como producto de esta relación. Cuando llegó el momento del parto, parió en las letrinas y lo mismo, sin averiguar absolutamente nada, abandonó al niño en las letrinas y el cadáver fue encontrado al día siguiente. El perfil de estas 2 delincuentes coincide con los datos que sobre las infanticidas aportan las estadísticas del Distrito Federal. Voy a hablarles de cifras de entre 1903 y 1910. De 10 mujeres consignadas por infanticidio, 10 se registran, las 10, como pertenecientes a la tercera clase, es decir, mujeres que no saben escribir, muy humildes. Todas eran mestizas, solo una de ellas sabía leer, y todas eran empleadas domésticas u obreras. Los jueces fueron sumamente indulgentes. En el caso de Francisca María, como les decía, el cadáver fue encontrado ya en estado de descomposición, completamente mordido, y el juez considera que, dado que no tuvo la posibilidad de demostrar si el niño había nacido o no vivo, pues no podía comprobar la existencia del infanticidio, y la mujer, igual confesa y demás, recibió una sentencia de 10 meses de prisión por violación a las leyes de exhumación del cadáver. La misma indulgencia se presenta en el caso de la segunda infanticida, las mismas consideraciones. Sin embargo, en este caso sí se le aplican 2 años y me parece que esto puede estar relacionado por la cuestión de que ella estaba comprometida, tiene un amante y demás. Les mostré 2 casos del porfiriato, pero la continuidad es impresionante. Casos del siglo XX revelan prácticamente lo mismo. La pauta era primero averiguar si el niño había o no respirado. Ante la imposibilidad de averiguarlo, no se podía comprobar la existencia del cuerpo del delito. En algún caso, el juez dijo, bueno, yo no puedo condenar a nadie por haber matado un cadáver.
Después había que averiguar si ellas habían o no cometido el delito por cuestiones de honor. En un estudio para la década de 1940, una investigadora, Marta Santillán, encuentra que de 10 infanticidas, 6 dijeron haber actuado en defensa del honor, pero solamente 2 lo hicieron desde el principio. 4 lo hicieron después, ya seguramente aconsejadas por el abogado defensor. Por lo tanto, era el primer paso, la averiguación del cuerpo del delito, lo que determinaba la condena, y la mayor parte de las infanticidas que tengo registradas fueron absueltas o recibieron una condena muy por debajo de la pena media. Entonces vamos en sanción legal y judicial. La reacción social. Resulta muy interesante contrastar que en este caso la reacción de la comunidad era digamos, mucho más severa, de mucha mayor reprobación que lo que otorgaban los legisladores a los jueces. Seguramente porque este concepto del honor no estaba tan extendido. Lo primero que puedo decir, y en esto coincido con autores de un estudio para Córcega y Bavaria, es que en los casos de infanticidio se nota una mayor cooperación de la comunidad con la policía que en otros casos, incluyendo homicidios. Como ejemplo, regreso al caso de Patricia Uribe. Cuando la portera encontró el cadáver de la criatura en las letrinas, inmediatamente hubo una movilización de los vecinos, de los habitantes de la vecindad. Uno de ellos declara que sospechó del embarazo porque vio en el cuarto de vecindad mucha sangre, entonces le ofreció al padre llevar un médico. Cuando el médico llegó, el padre de ella dijo no tengo dinero para pagarlo, corrió, y resulta que otros la habían visto más gorda y después flaca, y para cuando llega la policía la averiguación estaba prácticamente hecha y todos señalaban la culpable. Esto se refleja también, o se puede llegar a esto por otros medios. Juristas y criminólogos de la época no escribieron prácticamente sobre criminalidad femenina y menos concretamente sobre infanticidio. Sin embargo, hay una fuerte reacción en la prensa y en otros impresos en contra de las mujeres que maltrataban infantes y en la prensa en el caso de las infanticidas. Los calificativos empleados para las mujeres que maltrataban infantes se repiten en el caso de las infanticidas. Como ejemplo de los calificativos que se empleaban para estas mujeres, voy a los impresos de Vanegas Arroyo, una imprenta popular, estos pliegos sueltos ilustrados por Guadalupe Posada, que eran muy baratos y que se vendían en los mercados y considero que representan la cultura popular. Hubo un caso muy famoso, el caso de Guadalupe Bejarano, una mujer que adoptó a una niña, incluso después se vio que a varias, y que las llevaba a su casa, pero que las empleaba en las labores domésticas y las castigaba cruelmente si no cumplían con lo que ella quería, hasta que prácticamente mató a una de ellas y fue procesada por homicidio. En los corridos o los impresos leemos párrafos como los siguientes: con una crueldad atroz, la temible Bejarano ha cometido el infame, el crimen más inhumano. O bien, a una nueva Bejarano, años después, una gente de esta especie es aún peor que las salvajes, peor que las fieras sin alma que se alimentan con la sangre. En su trabajo, Marta Santillán ha encontrado calificativos similares. Las infanticidas eran señaladas como mujeres diabólicas, feroces, infames, desnaturalizadas, e incluso ella registra 2 casos en que infanticidas estuvieron a punto de ser linchadas por la comunidad. Lo mismo, esta reacción he encontrado en un caso que es sumamente interesante, porque podría decir que es el único caso de una infanticida que se volvió célebre y que mereció mucha atención por parte de la prensa. Bueno, ya no sé cómo dicen que yo digo así. Bueno, este es el caso de Vera Hunt. Esta mujer tenía aproximadamente 20 años de edad, se alojaba en el Hotel del Prado y era heredera de una fortuna enorme, calculada en más de $100 millones. Una mañana, la mañana del 15 de junio de 1950, las camareras que entran a arreglar la habitación encuentran mucha sangre y después encuentran en el basurero del baño el cadáver de un niño recién nacido. Vera Hunt les pide que se lo lleven, se avisa a la embajada, se avisa a la seguridad, se avisa a la policía, y ella declara que el hijo no era su marido, ya había estado casada, pero dice que se había separado por la crueldad mental a la que él la sometía. Los padres de ella dicen no haber estado enterados de que ella estaba embarazada, y ella dice que había dado luz de forma prematura y que no sabía si el bebé había o no llorado al nacer.
Alrededor del cuello del bebé se encuentra una soga, una gasa, y los médicos del puesto de socorros, que son los primeros que examinan el cadáver, determinan que había nacido vivo. Ahora, los periódicos condenan inmediatamente. Quizá la postura más clara la toma la prensa. Habla de la bella turista norteamericana que estranguló brutalmente a su hijo y la califica como una madre sin entrañas, como una infame madre estranguladora. Todos estos periódicos se acompañan por imágenes, incluso imágenes de el bebé con la soga alrededor del cuello. En este caso, el repudio del infanticidio se suma a otro factor. Hubo claros tintes de xenofobia y de reivindicación nacionalista contra, se utiliza este caso para ejemplificar la falsa superioridad del país del norte. Se sostiene, por ejemplo, en México no se acostumbra que una madre dé tal trato a sus hijos, pero ahora la gente civilizada ha venido a enseñarnos algo nuevo. Ahora, hay una mayor indignación porque la prensa de la capital asegura que el padre le había ofrecido $3,000 al médico de socorros de la Cruz Verde para que declarara que el niño no había respirado al nacer. El médico se negó y el redactor de Novedades sostuvo que se le había escuchado decir: no importa que aquí no pueda arreglar nada, con los dólares arreglaré el asunto, ya hablaré yo con los médicos legistas que hagan la autopsia del cadáver. Se dice que posteriormente trató de sobornar a los empleados del Ministerio Público para lograr que desapareciera el cadáver. El médico, que había rechazado el dinero, se convierte inmediatamente en héroe nacional. El millonario no había logrado sobornar a la justicia mexicana. Al día siguiente declara Veracruz, pero cambia la declaración y dice que en realidad no sabe si el niño había nacido o no vivo, y además que no entiende cómo la soga había llegado al cuello. Poco después se da la primera declaración de los peritos de la defensa y declaran que el niño había nacido muerto, pues no había ninguna señal de que el aire hubiera entrado a los pulmones. Pasan las 72 horas cuando el juez tenía que dictar el auto de formal prisión o el auto de liberación, y resulta que no llega el peritaje que tenía que haber entregado el agente del Ministerio Público. Entonces el juez considera que no hay elementos para considerar la posible responsabilidad, y entonces la libera, y tampoco se le ocurre haberla acusado de infanticidio en grado de tentativa. La mujer sale libre, inmediatamente se va a Nueva York. Esto, digamos, crea o alimenta el prestigio de la justicia mexicana en este momento, pero lo que es interesante, lo que me interesa aquí, son todos los calificativos y el repudio que recibe el infanticidio, y cómo en este caso la reacción de la comunidad no coincide con una sanción legal bastante benigna, y mucho menos con decisiones judiciales que tienden a absolver a las acusadas. De forma mucho más breve voy a hablar de estos mismos tres niveles, pero en el caso de homicidios pasionales, es decir, de autovidas. Bueno, como ya mencioné anteriormente, un homicidio simple merecía en el Código Penal una pena de 8 a 16 años hasta 1929, y después de 8 a 16 hasta 1955, y posteriormente de 8 a 13. El homicidio calificado, en cambio, merecía entre 1871 y 1929 una pena de 20 años para las mujeres, a las que no se les podía aplicar la pena capital, y después las mismas penas que en el caso de los hombres, 15 a 20 años o 13 a 20 años. Ahora, voy a hablarles aquí conjuntamente de la sanción judicial y la visión de la sociedad. En la literatura, si bien no hay infanticidas en la literatura, en la novela, sí hay personajes de mujeres que matan por amor. En la novela vemos que en general las mujeres que mataban por amor eran transgresoras ya antes de cometer el crimen. Eran prostitutas, eran pendencieras, o habían roto de alguna manera las pautas de conducta deseables. Por ejemplo, habían iniciado relaciones de amaciato, habían abandonado a su prometido, pobre pero honrado, parece con alguien más rico, todas ellas acababan mal, y por lo general en la novela acaban o muertas, o en las cárceles, o enfermas. Es decir, los novelistas contemplaban para ellas, o les asignaban, en la ficción naturalmente,
la pena de muerte. Es decir, estas mujeres no cabían de ninguna forma en el modelo de conducta asignado, ni siquiera cuando alegaban o podían alegar haber actuado en defensa del honor, porque se consideraba que, si bien la honra femenina era muy importante y manchaba el honor de los hombres, eran los hombres los que tenían que actuar por ellas. Las mujeres debían confiar la defensa de su honra a los hombres emparentados con ellas. Bueno, ¿cómo se reflejaría esto en casos concretos? No voy a hablar, por supuesto, de las muchas mujeres que mataron a sus parejas en defensa legítima o ante agresiones inminentes y tras un largo historial de violencia, porque estos casos deben tratarse aparte. Voy a hablar de casos de mujeres que mataban por amor, celos, despecho, reacción a la burla o al abandono, y quiero contrastar tres casos en tres diferentes momentos. En primer lugar, bueno, estas son las imágenes de Veracruz en la prensa. Les voy a hablar en primer lugar del caso de una prostituta, María Villa, alias La Chiquita. Es un caso de 1897. Esta era una mujer huérfana. A los 13 años se convirtió en amante del hijo de su patrón, en una empleada doméstica. Él la abandonó. 2 años más tarde, una enganchadora la trajo a México, la llevó a trabajar en un burdel. Poco después, la sacó del burdel un alemán que se enamoró perdidamente de ella, pero ella lo engañó con otro hombre. El alemán los hirió a ella y a su amante. Él fue absuelto y la chiquita regresó al burdel a los 18 años y ahí se volvió morfinómana. Con el tiempo se enamoró de un torero, Salvador Ortigosa, se hizo su amante. Los celos le invadieron cuando se enteró que él también frecuentaba a otra prostituta. Bueno, esta es María Villa, alias La Malagueña. Las dos eran prostitutas de primera clase, trabajaban en bordeles elegantes. La malagueña era española. Y todo estalló, digamos, el asunto estalló después de una fiesta de disfraces. Es una fiesta además muy interesante. A la fiesta asistieron grandes políticos, los principales literatos de la época, entre ellos Federico Gamboa, que después escribió sobre La Chiquita porque le impresionó mucho el caso. Bueno, estaba ella con el torero en la fiesta. La malagueña empezó a platicar con el torero y en un momento dado el torero le dijo que se fuera, que le iba a dejar a su casa, el burdel. Ella estaba convencida que la iba a dejar para después irse a casa de la malagueña. Dejó pasar un rato y fue a casa de Esperanza, creyendo que ahí encontraría a Salvador. Ella llevaba una pistola, la pistola de Salvador. Según lo que ella cuenta, llegó ahí, no encontró a Salvador, la malagueña se burló de ella sintió su honor ofendido, porque la malagueña ya se había burlado muchas veces de ella y le había quitado a varios amantes. Sacó la pistola, riñeron y la pistola se disparó accidentalmente. Es decir, ella estaba argumentando dos cosas: que el homicidio se había cometido en riña, que había sido un homicidio accidental, lo cual merece una pena mucho menor que el homicidio doloso. Pero además ella sostenía que ni siquiera se había tratado de un homicidio calificado, que ya no había ido con la intención de matar, y por lo tanto pedía, en dado caso, que se considera como un homicidio simple, y además que había actuado en defensa legítima de su honor. No se tomó en cuenta ninguno de ambos argumentos. ¿Por qué no habría prosperido la cuestión del honor? Primero, porque dentro de este código de conducta se pensaba que las mujeres no debían actuar activamente. Y segundo, pues porque se consideró que no tenía ningún honor que defender, dado que era prostituta. Por lo tanto, se consideró como responsable de un homicidio cometido con premeditación, alevosía y ventaja, y se le aplicó la máxima pena que se podía aplicar en ese momento a una mujer, que eran 20 años de prisión. Estoy en porfiriato. Paso ahora a una de las autoviudas que de hecho ya mencionó el caso de Nidia Camargo, 1925. Bueno, ella es Nidia Camargo. Bueno, esta mujer había estado casada con un hombre mayor. De hecho, se había casado con este hombre cuando la había abandonado el novio, se había casado un poco por despecho, tuvo 2 hijas con este hombre, y estando casada conoció al cónsul de Chile, Alberto Márquez de Gómez. Se enamoró del cónsul y abandonó al marido. Primera falta, adulterio, primera transgresión. Se fue a vivir con el cónsul, con sus 2 hijas, y no le fue bien.
El cónsul la engañaba, pero además la explotaba. Esta mujer pasaba las noches fabricando perfumes que después se vendían como perfumes traídos de Francia y fabricando medicinas que después vendía como remedios milagrosos traídos de Japón. Estaba cansada, exhausta, burlada y desesperada. Un día fue a Chapultepec con sus 2 hijas pensando en matar a las hijas y después suicidarse. En ese momento no pudo matar a las hijas y entonces decidió, según el relato de ella, que realmente el culpable de todo era el cónsul, y entonces regresó a su casa, dijo que la iba a abandonar, le pidió parte del dinero que tenían juntos, él se burló de ella y entonces ella sacó la pistola que ya llevaba, le disparó la pistola. Bueno, fue procesada al igual que María Villa, como ya relató Rebeca, por un jurado popular integrado por 9 a 11 miembros. El fiscal en este caso fue Federico Sodi, un importante abogado, también emparentado con importantes familias porfiristas, aunque él era mucho más joven. Bueno, la estrategia de Federico Sodi fue presentarla como una transgresora. No solamente había transgredido la ley penal, sino que era una transgresora en lo social, una transgresora del código de conducta aceptable. Es decir, estaba tratando de conjugar los 2 niveles. No le costaba mucho trabajo construir esta imagen. Era adúltera y además había abandonado a un buen hombre. De hecho, interroga al marido y le dice: esta mujer fue la causante de vuestra ruina, esta mujer fue adúltera, ¿no es así? Y dice la prensa: por los ojos de este hombre pasaba su vida destrozada y sin honor, y sin embargo contestó: no puedo declarar contra la madre de mis hijas, que aún es mi mujer. Cito: selló la boca con un candado y salió como buen caballero con el perdón en los labios y la muerte en el corazón. Todo esto reforzaba la imagen de una mujer que había abandonado a un buen hombre que incluso en ese momento se estaba negando a declarar contra ella. Bueno, advirtió que no debían absorberla en consideración a las mujeres, que no debían pensar en sus madres, en sus hijas, en sus esposas, cuando vieran a esta mujer en el banquillo. No, les dijo, no es como ellas, y cito: ni vuestras madres, ni vuestras esposas, ni vuestras hijas se sentarán en ese banquillo, porque ellas no han perdido la fe, ni la religión, ni el amor. Ellas no han amargado la vida de sus esposos, no han sido pasto de comidillas en el mundillo de los choferes, ni han tenido consultorios de belleza, ni piensan en el suicidio, ni quieren pasar a sus hijas bajo las frondas del bosque. Y tomó las palabras de Amado Nerva: ellas, las madres virtuosas, las mujeres honradas, no tienen historia. Nidia naturalmente la tenía, y esta historia, según el fiscal, la separaba del resto de las mujeres y exigía una lección para todas. Muchos de los fiscales siguieron esta estrategia. Era necesario condenar a estas mujeres porque sólo así podrían ofender el resto, las esposas, las hijas de los miembros del jurado. Terminó con un cierre dramático que habla mucho de esta estrategia. En un discurso dirigido a Nidia, a sus hijas, a todas las madres, le dijo: usted, señora Camargo Rubín, puede salir de la sala de este tribunal como una mujer libre, absuelta por el jurado. Y usted volverá a traer a sus hijitas a su lado y podrá decirles, para que la graben en su mente y en su alma, una lección magnífica, gigantesca, inconmensurable, para que no la olviden y a su tiempo la aprovechen. Heme aquí, hijas mías. Venid a mi lado y bajo mi protección, que yo os prometo no volver a pensar en mataros, a menos que me encuentre otro hombre que me haga imposible la vida. Venid a mí a tomar mi ejemplo, y cuando sintáis que vuestra vida es insoportable por la maldad de un hombre, matadlo sin piedad, olvidando vuestra fe cristiana, vuestra ternura de mujeres, vuestra abnegación familiar. Generalizó: esa es la máxima lección que podéis ofrecer a vuestras hijas. Pero mostró otro camino. La lección que yo quisiera que dierais a vuestras hijitas, lo comprendo, es una pobre lección. Hijas mías, no dejéis que vuestro espíritu sea arrebatado por vuestro instinto. Amad sin esperar del amor sino tristes pagos, pero amad sin cansaros de vuestra abnegación. Respetad la vida ajena porque es ajena, y si tenéis la desgracia que yo tuve de matar en un momento de arrebato y de insensatez, lavad vuestro espíritu y vuestra conciencia en la mansa corriente de haber aceptado vuestro castigo, de haber cumplido vuestro castigo, para surgir otra vez limpias de toda culpa después de aquella ilusión. En ese momento Nidia lloraba a mares y parecía que le estaba dando la razón al fiscal, es decir, que ella misma estaba pidiendo un castigo y este mensaje a las hijas.
Cuando Federico Sodi bajó del estrado, la gente lo felicitaba, parecía que el caso estaba ganado. Sin embargo, no contaban con la habilidad de querido Moeno, que era un orador brillantísimo y un abogado no menos brillante. Moeno se propuso hacer dos cosas. Primero, salvar la imagen de Nidia y, dado que no podía borrar lo que Nidia había hecho, tenía que satanizar a la víctima. No se metió, por supuesto, con el marido, solamente habló de un matrimonio desventajoso para una joven mujer, pero arremetió contra el cónsul chileno. Narró la historia de explotación, de engaño, sostuvo que cuando ella estaba exhausta y vencida se burló de ella, concluyó era abyecto, miserable, vil, incapaz del menor acto de honorabilidad y nobleza y carecía de Dios, de ley y de patria, pues los canallas no tienen patria. Este fue su punto importante, el nacionalismo. Se trataba de una mexicana contra un extranjero. Relató, en este momento podía intervenir como parte acusadora la parte civil. Relató que la familia del cónsul había recibido la negativa de varios abogados y uno de ellos había contestado: soy mexicano y jamás pediré la condenación de una mexicana que fue vilipendiada por un extranjero. La estrategia, ya también revelamos un párrafo, pero la estrategia más o menos era la siguiente. Este es otro fragmento del discurso de Moeno. México, nación noble que acostumbraba a abrir sus puertas al que deseaba cruzadas, albergó a muchos villanos que se convertían en verdugos del corazón de las mujeres. De ahí que cito: las dulces y abnegadas mujeres, capaces de engendrar y amamantar héroes, tenían que asumirse valientes y admirables para defenderse de los extranjeros sin ley y vengarse a ellas y a todas sus compatriotas. Mostró a Nidia Camargo como la heroína que estaba vengando 500 años de injusticias contra las mujeres mexicanas. Se estaba yendo naturalmente desde la conquista. Terminó un alegato de 9 horas cantando el himno nacional. Para ese momento lloraba no solo Nidia Camargo, sino todo el auditorio, incluidos los miembros del jurado. Tenía ya preparado el terreno, la cláusula legal con la cual logró la absolución. En este momento existen varias circunstancias exculpantes de responsabilidad. Una de estas exculpantes era haber actuado en defensa de un derecho legítimo. Y él sostuvo que Nidia había actuado en defensa de su derecho legítimo a vivir como una mujer libre y amada. Se aceptó el argumento y Nidia salió absuelta. Y termino ya muy brevemente. Llego al último caso, es un caso ya de 1936. Hay que decir que para este momento ya no existía un jurado popular. El jurado popular efectivamente se fue suprimido en 1929. ¿Por qué? Por la necesidad, o se argumentaba la necesidad de profesionalizar a la justicia. El terreno estaba efectivamente preparado por los veredictos de todas estas mujeres, pero el jurado popular de hecho había sido criticado casi prácticamente desde su creación. Se consideraba que solo jueces profesionales podían individualizar la pena, tener los conocimientos necesarios para valorar la peligrosidad, en fin, una serie de cosas. El jurado popular fue sustituido por cortes penales, que eran tribunales colegiados, integrados por 3 jueces profesionales, es decir, con formación en derecho. Uno de ellos llevaba la instrucción del proceso y después proponía un proyecto de sentencia que tenía que ser votado positivamente por los otros 2. Bueno, el caso de Concheta Di Leone tiene muchos puntos en común con el de Nidia Camargo. Ella también tenía un buen matrimonio, estaba casado con un empleado de ferrocarriles, tenía 2 hijos, le iba más o menos bien, hasta que conoció a un príncipe ruso, el príncipe Nigeratsi. Era un noble ruso, había servido en los ejércitos del zar y, naturalmente, después de la Revolución Soviética, había llegado a México sin dinero, pero conservaba sus encantos. Era un hombre muy guapo. A ver, les voy a terminar de pasar las imágenes, es que no sé por qué pasan tan lento y con una en medio, pero bueno. Este es Nidia Camargo. Estas son imágenes en prensa. Naturalmente, los juicios en jurado popular, como ya lo vimos en la sesión anterior, son juicios que tienen muchísima publicidad y se presentan a mucha teatralidad. Pues bueno, estos son encabezados del juicio. Más prensa. Querido Moeno es el que está en medio. Era chapaneco. Este sigue siendo el proceso de Nidia Camargo. Bueno, la noticia de la
absolución de Nidia Camargo. Y Nidia Camargo ya en su casa, dedicada otra vez a los labores del hogar. Después ya no se supo qué fue de Nidia Camargo. La última foto que tengo de ella. Esta es Concheta de Leone. Es el príncipe ruso. Bueno, se enamoró del príncipe ruso, solicitó a su marido el divorcio, en este momento ya existía el divorcio, el marido le concedió el divorcio, incluso le dejó algunos bienes, e inmediatamente después de haber obtenido la sentencia de divorcio, no esperó ni siquiera el año que tendría que haber esperado y se casó en Cuernavaca con el príncipe. Ella tenía dinero, tenía joyas, al príncipe le gustaba vivir muy bien y empezaron a gastar todo el dinero de ella. Mucho de este dinero se fue en una fábrica de jabones que inmediatamente fracasó. Estando casados además, alguna vez la fueron a ver a ella y a sus hijos, él le dio una bofetada al hijo y entonces los hijos se regresaron con el padre. Se acabó el dinero, bueno, mientras tenían este estilo de vida, él le enseñó a ella a tirar, la llevó a un campo de tiro, ella incluso le dijo, qué bueno que sé tirar porque si me abandonas te mato, y así. Bueno, ella se quedó en un momento dado sin dinero, se quedó en la miseria, se quedó sin hijos, y él obtuvo una nueva amante, se hizo amante al parecer de la esposa de un diplomático finlandés. Parece que el marido lo sabía porque incluso le rentaban un cuarto en el edificio que ellos tenían. El asunto es que él se mudó prácticamente a vivir con ellos y a vivir de ellos. Concheta estaba desesperada, le escribía cartas, lo llamaba, lo esperaba fuera del cine, fuera del teatro, tuvo muchísimas escenas, él empujaba, la golpeaba, le rechazaba. Esta mujer fue enloqueciendo hasta que un día lo esperó fuera de casa de los diplomáticos finlandeses, lo siguió, le disparó y un poco toda la misma teatralidad. Los testigos dicen que cuando él cayó ya le dijo, lindo, óyeme, te he querido con delirio, te amo con toda la vida, ¿verdad que aún me quieres? Y él le dijo, chula, volveré a ti. Ella se quiso suicidar, se lo impidieron y bueno, empezó el juicio. Esta vez el abogado se mantuvo mucho más apegado a la comprobación del hecho y las pruebas. Ya no existía toda esta teatralidad, el abogado ya no tenía la esperanza de impresionar a un jurado popular, era un poco más difícil convencer de elementos, digamos, ajenos a leyes, a pruebas, a 3 jueces profesionales. El abogado intentó 2 caminos. Primero, trató por la vía de la enajenación mental, el abandono, la pobreza, el hambre, habían llevado a esta mujer a un estado que estaba completamente desquiciada, había perdido la razón. Sin embargo, Concheta se negó. Ella pidió comparecencia ante el juez y le comunicó que jamás dejaría que la llevaran a la Castañeda, pues en esa casa de orates posiblemente perdería sus facultades mentales. El abogado entonces buscó otro camino, el mismo que se había seguido en otros casos. Primero, mostrar a Vladimir como un monstruo, esto no fue difícil, había cartas de ella, había muchos testigos. Y segundo, presentó al homicidio como un homicidio cometido en defensa legítima del honor. Tras 6 años de felicidad matrimonial, Vladimir la había abandonado, cito, deponiendo su natural orgullo y estando profundamente enamorado de su marido, trató de atraer al esposo. En estas condiciones, en semejantes momentos, es incuestionable que el menor de la esposa nigrarse, o no en el sentido social, o sea entendido como la suma de respetos, estimaciones y consideraciones que la propia señora había sabido conquistarse, sobre una aguda agresión de carácter actual, violenta y sin derecho. Y bueno, sostuvo que a estas sentencias tenía que llegar, primero porque era lo acostumbrado, que nunca antes se había condenado a una mujer que había matado por pasión. No solicitó defensa legítima del honor, sino exceso en defensa legítima, porque el daño no había sido equivalente y esto merecía de 3 días a 5 años de prisión. Resulta interesante señalar que el agente del Ministerio Público no la acusó por homicidio calificado, cuando claramente había habido premeditación y demás, sino por homicidio simple, o sea, 8 años. Los jueces la sentenciaron por homicidio simple, pero en apelación los magistrados del tribunal la absolvieron. En estos casos, a diferencia del infanticidio, no encuentro una gran diferencia entre lo que es la sanción legal, la judicial y la social. En este caso encuentro, en los casos de las autoridades encuentro, por una parte, una amplia gama de posibles sanciones legales que permitían un gran juego a los abogados.
Y por otra parte encuentro que por lo general las sentencias de los jueces coincidían hasta este momento con la sanción o con la reacción de la sociedad. En general estas mujeres causaban simpatía, como ya se vio, es el caso de Lilia Camargo y fue el caso de Concheta. Concheta se le vio como la princesa que había matado con amor, incluso estando en prisión recibió muchas propuestas de matrimonio. Bueno, paso a unas brevísimas consideraciones finales. En los últimos años, diversos historiadores han cuestionado la idea, que se manejó por mucho tiempo, de que los jueces eran más clementes con las mujeres que con los hombres por una especie de paternalismo. En la mayor parte de los delitos se ha podido ver incluso, y yo comparto esta opinión, que sucede lo contrario. Los jueces solían ser más severos con las mujeres porque las mujeres al delinquir no solamente cometen un delito o una sanción legal, sino que en general rompen con lo que se espera de ellas. Es decir, los jueces las estarían castigando por una doble transgresión. Transgresión a lo que se espera de la mujer o al modelo de conducta socialmente aceptado y además la infracción legal. Sin embargo, esto no ocurre en el caso, obviamente, del infanticidio, aunque las infanticidas sí se estarían ajustando al modelo de conducta, mientras que no se estarían ajustando las homicidas. Y esto podría explicar la diferente reacción de las jueces. Habría también otros factores que podrían explicar por qué hay un cambio en las sentencias judiciales o en las condenas hacia las mujeres homicidas. Por una parte, hay un cambio en la concepción de la mujer. Esta concepción tradicional empieza a resquebrajarse y a cuestionarse después de la revolución. Las mujeres toman parte activa en el movimiento revolucionario, empiezan a tener más oportunidades laborales, educativas, se les empieza a dotar de una mayor, aceptar más un papel activo, se empieza a revalorar a la mujer. Y esto podría explicar la diferencia de la sentencia entre María Villa y después Landa y Concheta. Sin embargo, también hay otros factores, como podría ser la cuestión incluso en el sistema judicial. Naturalmente, el fin del jurado puede aminorar el impacto de la opinión pública en la justicia y significar o implicar una mayor dureza de los juzgadores, como se observa en el tránsito Landa y León en primera instancia, y también en los años siguientes, porque ya en la segunda mitad del siglo XX terminan las absoluciones, es decir, Concheta de León es un eslabón intermedio, es condenada en primera instancia, pero absuelta prácticamente en segunda, pero a partir de este momento el resto de las autoridades que yo he estudiado fueron condenadas severamente desde la primera instancia. Bueno, muchas gracias.